¿Por qué pagamos tantos impuestos? Si el Estado cada vez gasta menos. Bueno, porque hay gente que no paga nada. Y no estoy hablando del que vende medias en la calle. Él es el que más paga. La gente que tiene mucha guita no paga impuestos. Y eso hace que vos tengas que pagar más. Este sistema le saca a los pobres para darle a los ricos. Está el que cumplió todas las reglas y todas las normas y leyes. Bueno, el que no cumplió. está bien, digamos quizás no tuvo el talento o no tuvo las agallas o no tuvo lo que fuera para salir del sistema. No pagan los boludos, pagan los pobres. Los ricos pagan miles de dólares, pero en asesoramiento, para no pagar millones en impuestos. Nosotros no podemos escapar. Si tenemos un laburo en blanco, nos descuentan los aportes y la seguridad social en nuestro recibo de sueldo. Si facturamos a la empresa donde trabajamos, tenemos que pagar el monotributo. Si tenemos un emprendimiento, también pagamos el monotributo. Cada vez que compramos algo, pagamos un 21% en IVA. Es inevitable. A eso sumar el pago de ingresos brutos. Si vendés por Mercado Pago, te retienen automáticamente ingresos brutos. Si cobras por transferencia, te cobran el impuesto al cheque. Obvio, todo esto sin contar las comisiones que pagamos en el medio, a los privados, pero que funcionan más o menos igual. Ahora, si te suben un poco el sueldo y te va mejor, pasas a pagar ganancias. Si en tu emprendimiento empezás a facturar más, pasás a responsable inscripto o a tener que armarte una sociedad. Ahora tenés que inscribirte en IVA y en ganancias. Y vas a pagar mucho más. Sin contar las tasas municipales que te cobran por habilitarte el comercio, la patente del auto y el impuesto inmobiliario de tu casa o del comercio. Pagás impuestos como si fueras un alto ejecutivo de una multinacional. Pero ojo, paradójicamente, ellos son los que no pagan nada. Escucha esto, es clave. Se pronuncia planificación tributaria. O en castellano, cómo los ricos doblan las reglas para no pagar impuestos. Las grandes empresas casi que no pagan nada. Las corporaciones trasladan el pago de impuestos a los precios que pagamos nosotros. En teoría, las grandes empresas tendrían que pagar un 35% del impuesto a las ganancias, la alícuota máxima, el porcentaje. Ahora con el RIGI, en teoría, las multinacionales van a pagar un 25%. Pero en los hechos eso no es así, eso es lo que pagás vos con tu pyme. Las corporaciones, en realidad, pagan entre un 4 y un 5% de tasa efectiva, lo que de verdad pagan. ¿Cómo puede ser eso? Por la planificación tributaria que hacen los estudios contables y legales que están en Puerto Madero y los representantes que después andan llorando baja de impuestos en la tele. Ellos hacen magia, pero también son caros. De ese impuesto a las ganancias, las empresas deducen o restan del pago sus gastos operativos, los sueldos, los alquileres, las depreciaciones de sus máquinas y sus herramientas, de sus inmuebles, los intereses financieros. Obviamente, todos estos gastos aparecen inflados para bajar el pago de ganancias. Las multinacionales trasladan sus gastos de un país a otro para elegir el lugar en donde pagar menos. Además, se cargan entre ellas, para deducirlos, los gastos entre filiales para el software, las patentes o las asesorías. También se venden sus propios servicios o productos entre filiales de la misma empresa en distintos países, usando precios de transferencia para no pagar impuestos. Por ejemplo, la empresa Molinos vende soja al exterior, pero hace una maniobra con los precios de transferencia. Desde Argentina, supuestamente, le vende a su filial en Uruguay ciertas toneladas de soja. La factura a $200 por tonelada, pero el precio internacional es de 300. Entonces, desde su filial de Uruguay, ahí sí realiza la venta al precio real, a $300 al precio de mercado, a China, a Taiwán, a donde sea. En el medio, en Argentina, casi que no pagó impuestos por subfacturar su exportación. Así funciona el armado de sociedades fantasmas para facturar afuera. Ojo, esto es lo que pasa con las empresas. Después la guita le queda a los dueños, que tampoco pagan por su riqueza. El sistema los protege. Cuando compran casas, no las ponen a su nombre, las ponen a nombre de sociedades. No cobran un sueldo todos los meses, viven de rentas. Y con estas maniobras, pagan menos impuestos. La mayoría de los ricos ya nació rico. Pero en Argentina no existe el impuesto más justo de todos, el impuesto a la herencia. No soy yo el único que dice que el impuesto a la herencia es el más justo de todos. Lo dice uno de los tipos más ricos del mundo, Warren Buffett. Porque obviamente no hay ningún mérito en haber nacido hijo de. El mérito de última es de su padre. Sí, en Argentina hay un impuesto a las sucesiones, pero que la pagan los boludos, los que no tienen la espalda contable para asesorarse como se debe. Los ricos tienen muchos inmuebles, tienen muchas propiedades. En Argentina, el impuesto inmobiliario, por las propiedades, se paga valor fiscal. Y esa es la trampa. El valor fiscal suele ser un cuarto del valor real de mercado. Por ejemplo, si un rico tiene una propiedad de $100.000 en Argentina, paga el porcentaje del impuesto inmobiliario que les corresponde por cada provincia, en la provincia donde esté, por una base de $25.000. Y eso hace que casi que no paguen impuestos por todas las propiedades que tienen. Eso pasa en la ciudad, pero en Argentina los ricos son herederos de tierras rurales. En Argentina tenemos las tierras más fértiles del mundo. La oligarquía de Argentina es propietaria de muchas hectáreas de esta tierra que alquilan y viven sin laburar, viven del alquiler de la tierra y que la labure otro.
El que la labura tiene que pagar una fortuna por alquilar esa tierra. Pero los propietarios casi no pagan impuestos. El impuesto inmobiliario rural en Argentina es casi inexistente. Y así viven de rentas los oligarcas como expert, sin laburar. Obvio, los ricos viven en los countries. Las constructoras no los registran. Y así ni siquiera pagan el impuesto inmobiliario, porque supuestamente, para la ley, viven en un baldío. Los ricos también se hacen cada vez más ricos, no solo por sus propiedades, por sus inmuebles, sino también por sus activos intangibles, por los activos financieros. En Argentina, la valorización financiera casi que no paga impuestos. Los plazos fijos, los bonos, títulos públicos, las letras del Tesoro Nacional, las acciones de Argentina están exentas para las personas. Están exentas de impuestos, no pagan. La valorización financiera paga muchos menos impuestos que la actividad real. Pero claro, los activos financieros están concentrados en pocas manos. Para hacer guita con las finanzas, tenés que tener guita de antes, heredada. En Argentina se vive de la renta financiera casi sin pagar impuestos. Si no, preguntale a los tuiteros financieros que están todo el día tuiteando y nunca laburan. Como a Traductor Te Ama, que vive de ser accionista de Mirgor. Ahora, todo este stock de riqueza, tangible, intangible, financiero, real o inmobiliario, en teoría paga un impuesto. Pero ese impuesto es casi inexistente. Se llama el impuesto a los bienes personales. Ese es el impuesto sobre el patrimonio en Argentina, sobre el stock, sobre la guita que no usás para lo cotidiano, la guita que está fuera de los movimientos corrientes, de la actividad económica normal en Argentina. El stock, no el flujo. En Argentina se había llegado a pagar un 2,5% de alícuota al año por impuesto a los bienes personales, pero ahora, desde la última reforma de Milei, ese impuesto ya casi que no existe. Todo esto funciona por la contabilidad creativa a la que tienen acceso solo los ricos. Dibujar el valor de las propiedades, de los alquileres que cobran para vivir, pero también para esconderlos del fisco, esconderlos del Estado para que no les cobren. Y así arman sociedades dentro de sociedades y otras sociedades que están afuera, en alguna isla perdida, en los que se conoce como paraísos o guaridas fiscales. Tratar de esconder la riqueza para que nadie sepa que está ahí. Los súper ricos se la llevan toda afuera, barrani, sin declarar. A Suiza, a Luxemburgo, a Delaware en Estados Unidos. O, si sos muy delincuente, a la isla de Man. Hay un ejemplo que es clarísimo. El Toto Caputo es heredero de una de las grandes familias de Argentina, de las más ricas. Nació rico y se hizo todavía más rico en las finanzas, laburando para los grandes fondos de inversión. Y hoy, el Toto casi que no paga impuestos porque tiene toda la guita fuera, guardada, en la isla de Man. Claro, todo esto sin tener en cuenta los miles de millones de pesos que van desde el Estado hacia las empresas y los empresarios en subsidios, exenciones impositivas, perdones fiscales, bonificaciones o rebajas impositivas que van direccionados a algunos sectores de la economía, como por ejemplo Mercado Libre, las petroleras, el gas y algunas industrias particulares. Por ejemplo, Mercado Libre se guarda más de 100 millones de dólares al año que salen de la nuestra. Todo esto hace que el sistema tributario argentino sea muy regresivo. Como dijimos al principio, que los ricos pagan poco y los pobres pagan mucho. Más del 50% de la recaudación total de Argentina corresponde al IVA, o sea, de lo que pagamos cada vez que hacemos una compra en el supermercado, cada vez que compramos cualquier cosa. Obviamente, cuanto menos guita tenemos, gastamos más plata en el supermercado. Los pobres gastan casi toda su guita, o toda su guita, en el supermercado para poder comer. En cambio, los ricos gastan en el supermercado, pero la mayoría de la guita se la guardan y la valorizan. Proporcionalmente, paga muchísimo más IVA el que menos ingresos tiene que el que más ingresos tiene, o que más riqueza tiene. Como vimos antes, los impuestos a los ricos, al patrimonio, a la propiedad, casi que no existen en Argentina. En casi todos los países del mundo existe un impuesto a la herencia y en Argentina no. Ahora, si decimos que la solución sería cobrarle más impuestos a los ricos y hacer un sistema tributario más justo, los ricos suelen decir en sus propios medios de comunicación en los que están pagos que eso sería contraproducente, porque si se les sube los impuestos a los empresarios, eso haría que baje la inversión en Argentina. Espantaría la inversión. En teoría, si cobras más impuestos, no se invierte. Pero eso no es así. Las decisiones de inversión no dependen de la cantidad de impuestos. Dependen de muchos factores. Pero hay uno que sobresale, que son las expectativas de ganancia. Los empresarios solo invierten si esperan tener ganancias a futuro. Cuantas más altas son las tasas de ganancia que esperan, más invierten. Y eso depende de una economía robusta, que genere una buena actividad económica y que genere ganancias. O sea, aunque hayan altos impuestos, si la expectativa de ganancia es alta, van a invertir igual. Pero además, y sobre todo, hacer lo contrario, o sea, bajar impuestos, no garantiza nada. No garantiza que haya más inversión. Si se baja impuestos y no hay rentabilidad, el empresario se va a guardar la guita que dejó de pagar en impuestos. El rico se va a hacer más rico. Por lo tanto, sí, tendríamos que pelear para que los ricos paguen más impuestos, para que nosotros
paguemos menos. Ellos están todo el día llorando en la tele y en los medios diciendo que hay que bajar impuestos, pero que le tienen que bajar los impuestos a ellos, no a nosotros. Tendríamos que empezar a reclamar nosotros también, para ganar un poco mejor, y que nos dejen de robar. En un sistema justo, los más ricos tendrían que pagar más, sobre todo los que viven de las rentas financieras, agrícolas, inmobiliarias, mineras, petroleras, los que viven sin laburar. Pero falta lo más importante, que es a dónde va a parar la guita de nuestros impuestos. Si los hospitales están cada vez peor, los médicos cobran cada vez menos, las escuelas se caen, los docentes ganan 2 mangos, los jubilados pasan hambre, las rutas están destruidas. Hoy, la guita de nuestros impuestos va a subsidiar a los ricos a través de sus empresas, con los subsidios a Mercado Libre, a la producción petrolera, a la distribución de gas, a la producción minera. Pero sobre todo, nuestros impuestos están yendo a pagar deuda. Los impuestos que pagamos los pobres van a pagar la deuda del Estado. Pero los acreedores del Estado son los ricos. Entonces nosotros pagamos impuestos para que los ricos se hagan más ricos. Hay que cortar con el pago de los intereses y del capital de la deuda que tiene Argentina y que se encuentra acá y en todo el mundo en un pozo interminable de deuda sobre deuda, donde cada vez pagamos más deuda, y eso hace que el pago de los estados, como el argentino, en intereses de deuda sea cada vez más grande. Y cuanto más deuda hay que pagar, menos guita queda disponible para mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Como te explico en este video, la deuda en Argentina y en todo el mundo es una bola de nieve incontrolable que solo se puede cortar de raíz.